que hablen más, y de que yo hablo menos, que ojalá, dije, a ver si el pastor se emociona ahorita, y amén. Estaba recordando yo, ahora me hablaba un sobrino de que estaba limpiando pues la bodega ahí donde tiene uno sus cosas, o el storage, ¿verdad? Como ustedes dicen, y en ese momento me estaba recordando yo, porque me decía que quería limpiar unas cosas, y me preguntaba que qué tiraban. Yo dije, no, dejen así como está, ahorita no muevan nada hasta que no llegue yo, ¿verdad? Y estaba recordando, hermano, qué era lo que yo tenía ahí, qué era lo que yo tenía, qué era lo que guardaba. Y normalmente, hermano, nosotros como hombres, por el lado pues de la herramienta y de cosas, tenemos bastantes cosas que no usamos. Ajá. Guardamos bastantes cosas, y yo estaba recordando qué cosas son las que comúnmente yo estaba guardando ahí, ¿no? Y acordándome yo, estaba acordando que normalmente, pues sí tengo herramientas como taladros, cosas pues más útiles, pero también estuve meditando y pensando, dije, pues ahí tengo un alambre que una vez me ayudó para hacer algo importante, dije, pues lo guardé, dije, lo voy a volver a ocupar. Una madera, dije, tengo esa madera, pero esa madera mejor no la ocupo ya, porque ya una vez la ocupé y jamás la volví a ocupar, pero la guardé porque dije, si me vuelvo a encontrar en una situación como la que me encontré ese tiempo, la voy a volver a ocupar, amén. Y dije, la voy a guardar. Y así, hermano, me di cuenta que empecé a acumular tantas cosas ahí que no ocupaba, pero que pensando yo que algún día las iba a ocupar, y ahí están. Y si vamos por el lado de las mujeres, pues no se diga. En muchas ocasiones que a veces nos dicen, es que ya no tengo zapatos. Y a veces volteo y digo, ¿y esos que están ahí qué será? A ver, yo digo, bueno, pues, y eso ya no te quedan. A veces digo, dice uno, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Dice, y eso ya no te quedan, o no te gustan, o qué pasó, ¿verdad? No, es que ya no tengo. Bueno, pues hay que dar ese puño que está ahí, ¿verdad? Si ya no te queda, pues para que tengan unos nuevos. Amén. Normalmente acumulamos muchas cosas, hermano, que realmente no necesitamos. Que simplemente nos encariñamos con ciertas cosas de manera que no las queremos, pues, dejar, soltar. O también tengo mucha ropa también, hermanos, que no uso. Y a veces cuando se trata de ponernos, ponemos la misma ropa. Bueno, eso me pasa a mí, ¿eh? No sé a ustedes. Me pongo lo mismo. Tengo una camisa que no la quiero tirar, pero la tengo guardada. Y pues paso, esta no me la he puesto, pero esta sí, me vuelvo a poner la misma. Y vuelvo a poner la misma. Y se me rompe esa misma, pero me la quiero seguir poniendo. Pero esa que tengo ya no la quiero tirar, no la quiero nada, pero ahí la quiero tener. Y meditando en eso, me puse a meditar en mi vida. O a veces me puse a meditar en mi persona y digo, ¿qué hay o qué dentro de mi corta vida? Amén. Si lo comparo con Matusalén, amén. En mi corta vida, ¿qué es de que tengo uso de razón hasta ahorita? ¿Qué es lo que he almacenado en mi vida? Amén. ¿Qué es lo que he ido guardando? Porque normalmente nuestro cerebro, hermano, las cosas que nos han dado mayor impresión desde nuestra niñez hasta ahorita, o que se quedan más como que las encapsula y que quedan de nuestra memoria, son eventos importantes, ya sea de aprecio o de desprecio. Amén. Sí. Pero a veces nosotros, hermanos, solemos guardar las dos cosas, lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y a veces, hermano, nos llenamos de tantas cosas, hermano, en nuestra vida, en nuestros corazones, que nos sentimos, hermano, que algo hay. O sea, estamos bien y decimos, bueno, pero vengo a la iglesia, oro, pero hay cosas, hermano, ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, que realmente, hermano, no necesitamos. Pero tampoco las queremos dejar, no las queremos soltar. Y estuve, hermano, meditando en una anécdota que
que me gustó mucho de un hombre que hace muchos años, cuando empezó lo de la rabia, que era algo nuevo en ese entonces, dice que a un hombre lo mordió un perro. Lo mordió. Y pues inmediatamente se fue al doctor. Y como no había aún la cura, dice que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tienes que arreglar tus cosas porque pues yo creo que no vas a salir de aquí. Y el señor, el hombre le dijo, pero a ver, explícame, ¿por qué eres tan pesimista? ¿Cómo que ya no voy a salir de aquí? Le dijo, es que yo no te puedo dar otro dato porque te mentiría si te diría que tenemos el antídoto para esto y no lo hay. No, y él se negaba a hacerlo, pero le dijo, ¿sabes qué? Préstame una pluma y una hoja. Y lo dejó y empezó a escribir. Y este hombre, el doctor volvió y le dijo, bueno, veo que te empeñaste a hacer tu testamento o a dejar unas palabras a la gente que tú quieres. Y dice, no, de hecho, estoy apuntando los nombres de la gente que voy a salir a morder. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque era una persona que no quería estar solo con esa rabia. Y hay algo, un versículo, hermano, aquí en Segunda de Samuel. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espérame, hermano. Creo que me equivoqué. Bueno, mejor vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 69. Gloria a Dios. Mateo 26. Gloria a Dios. Mateo 26, capítulo 26, versículo 69. Vamos a hablar de Pedro. Dice aquí, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no lo sé lo que te dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Aquí me voy a enfocar en el último versículo. Dice, y saliendo afuera, lloró amargamente. Les comentaba del hombre, este hombre, amén, que dice que lo mordió el perro. Que él ya tenía una lista de la gente que iba a salir a morder, amén, porque su corazón se llenó traía coraje, amargura, dice, como decimos en un dicho que hay en México, dice, yo voy a quemo mi casa por ver la del vecino arder, amén. Y aquí Pedro, a lo que me quiero enfocar es de que a lo largo de la vida, hermano, nosotros tomamos muchas decisiones y nosotros caminamos, hermano. Pedro caminó mucho tiempo con Jesús, pero en este momento, en esta ocasión,
tomó una mala decisión, tuvo algo que Jesús le había dicho: tú me vas a negar, tú vas a ver. ¿Y qué decía Pedro? No, yo contigo hasta la muerte, tú préstame. Y lo vimos cuando se lo quisieron llevar, cuando relata que lo que quisieron agarrar, sacó su espada y le mochó la oreja al hombre. Y Jesús le dijo: tú vas a ser de los primeros que tú me vas a negar. Y cuando canta el gallo, no una, ni dos, 3 veces. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Pedro se acordó, dice que lloró amargamente. Y yo me pregunto qué pasó en la mente de Pedro justo cuando se acordó, cuando empezó a llorar amargamente. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se levantó y se fue, porque me imagino que no se debe haber quedado ahí. Yo en mi pensar creo que se levantó y empezó a caminar. Y quizás no trato de ponerme sus zapatos y decir: de plano no sirvo para nada. No tuve el valor, aunque sea para decir sí lo conozco, porque pues tuvo miedo a lo mejor que también lo fueran a hacer lo mismo que a Jesús. Y empezó a menospreciarse a sí mismo, empezó quizás a ofenderse. Y empezó en ese momento de amargura, de coraje y en ese momento de tristeza. Quizás se fue por allá, no sé. Quizás llegó con su esposa y le dijo: ¿sabes qué? Voy a encerrarme en mi cuarto y no me hablas. O quizás llegó peleando, no sé. Pero al punto que quiero llegar, hermano, es de que en ese punto, hermano, de que Pedro había cometido ese error, que había negado a Jesús, pasó algo en la vida de Pedro que hasta cierto punto lo hizo reflexionar. Sabía que Jesús tenía un propósito para su vida. Y nosotros, hermanos, muchas veces que hemos cometido errores, a veces cargamos con esas cosas, hermano, que a veces podemos perdonar a alguien, pero a veces nosotros mismos no nos podemos perdonar. Y lo vemos, hermano, con el claro ejemplo de Judas. Judas cuando relata, hermano, que vendió a Jesús, dice que fue con ellos, con los fariseos, y les dijo: ¿saben qué? Ya no quiero, mejor no. Y les aventó las monedas de plata y les dijo: pues ya es tu problema, ya lo hiciste, ya ese va a ser tu problema, pero te arrepientas o no te arrepientas, es que él es un hombre justo. Dijo Judas: no, ya no. Y Judas dice que salió. Vamos a leer ahí en el 27:1. Amén. Amén. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. No pudo con esa pena, no pudo con ese fracaso que él sintió en el momento que fracasó. Sintió en el momento, y la diferencia, pues, que yo pongo es de que Judas tenía una historia un poco muy diferente a la de Pedro. Porque Judas era como el tesorero, como el que decía y el que estaba con Jesús. Y yo me pregunto, si Judas no se hubiera arrepentido, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Y yo digo, pues, no había necesidad que se ahorcara Judas. Pero su culpa, su carne, su humanidad lo llevó a cometer ese acto. ¿Por qué? Porque
le hizo más caso a sus sentimientos y se empezó a opacar, como diciendo, igual que Pedro, siento yo que decía, voy a creer, se empezó a acordarse de los momentos cuando estaba con Jesús, como cuando dijo, ese perfume que derramaron, mejor bien que podamos venderlo y dar ese dinero a los pobres. Y empezó como diciendo pensamiento tras pensamiento. Hay mucha gente, hermano, muchos cristianos, yo creo que aquí no, pero que a veces nos suicidamos nosotros mismos, hermano. Y aunque nosotros, hermano, hay etapas de nuestra vida que pudimos fracasar de muchas maneras, hermano. Pudimos encontrarnos con mucha gente que nos hizo sentir mal, o que nosotros pudimos haber hecho sentir mal a alguien, o que pudimos haber cometido un error tan grande que a veces no nos podemos perdonar nosotros mismos. Y a veces, hermano, eso nos lleva a un suicidio espiritual, de manera que, pues, simplemente vivimos lamentándonos, hermano, y no podemos ser libres. Cuando leemos, hermano, la vida de Pedro, sabemos que cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, fue imparable. Y aún cuando crucificaron a Jesús, y que él ya reflexionó y que empezó a juntarse con los apóstoles y que el Espíritu Santo llegó, fue imparable. ¿Por qué? Porque se decidió a que un error en su vida no podía definir su futuro, porque ya alguien le había dado una palabra que tenía que cumplir y le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ya tenía una palabra que él iba a ser alguien en la vida, que él iba a hacer algo más por el evangelio. Y él se acordó de esa palabra, y aun cuando quizás venía el enemigo, el diablo, y le decía, pero tú lo negaste, pero no más lo voy a negar. Y cuando eso viene a nuestra vida, hermano, el enemigo atrae nuestros errores o nuestra vida pasada, a decir, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Amén. Y quieren tenernos, hermano, ahí, siempre ahí abajo. Hoy en la actualidad, hermano, a veces como a los líderes, hermano, queremos ver lo que sean exactamente casi perfectos. Hablando espiritualmente y hablando hasta políticamente, hermano. Nosotros, hermano, como sociedad, como cristianos, como usted quiera, yo no voy a hablar de política, pero siempre demandamos, le digo porque eso me pasa a mí. Yo quiero ver una persona que esté enfrente de mí liderándome, si es en el gobierno, casi que sea intachable, que no tenga nada. Porque si tiene un solo error, pobre, se los comen, o nos los comemos, ¿verdad? Sí, pero es que hizo aquello, aunque tenga 20 virtudes, pero esas siempre lo tratamos de tachar. Y nosotros somos, como sociedad, somos malos a veces, hermano. Como cristianos digo yo, Señor, ayúdanos a ver diferente, amén. Ayúdanos a tener una perspectiva diferente de lo que es mi vida y la vida de los demás. ¿Por qué? Porque caminamos, hermano, con tantas cosas, hermano, en nuestra vida, en nuestros corazones, y pues, como les digo, guardamos tantas cosas, hermano, en nuestro corazón, que no la necesitas, hermano. No, hay cosas que no necesitamos ya, ni la amargura, ni la tristeza, ni si hay odio, lo que haya, déjalo, no lo cargues. Si hay alguien, hermano, que a veces pues te hirió o nos hirió, o a veces hay gente, hermano, que yo veo que hay gente, conozco personas que les cae mal a otra persona, pero es lo que a veces pienso yo y digo, bueno, si te cae gordo, pues yo veo y digo, pues lo llevas a la iglesia, lo llevas al cine, lo llevas a donde quiera que andes, llevas a esa persona que te cae mal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está hablando de la gente que le cae mal, y es que me cae mal por eso. Pero ahí lo traen. Y luego van a la tienda y lo llevan ahí. Y luego si van a andar con su familia en un parque, lo llevan al parque. Digo, bueno, te cae mal o te cae bien, hermano. Perdonar, hermano, es aprender a soltar. Amén.
Suelta, hermano, eso que tira, eso que no te sirve, hermano. Tiremos eso que no nos sirve a nosotros. Eso que por mucho tiempo, hermano, nos tiene así encorvados, como dice la Biblia, que había una mujer que tenía años que estaba encorvada. Amén. Años. ¿Y qué es, hermano? ¿Qué significa que estemos encorvados? Yo les decía a una sobrina, y dice, yo por mucho tiempo pensé que yo era chaparro. Bueno, que no que esté alto, ¿verdad? Pero yo por mucho tiempo pensé que yo era chaparro. O sea, más chaparro, pues. ¿Por qué? Porque yo caminaba así. Entonces yo veía para abajo. Amén. Y yo veía a la gente más alta que yo, siempre veía a la gente más grande que yo. Y yo decía, no, pues que están más altos. Y cuando el Señor, hermano, empieza a trabajar con nosotros, con nuestra vida, y veo que me tenía que enderezar y caminar pues más derecho. Y a veces cuando voy caminando pues en la calle donde hay mucha gente, digo, bueno, pues creo que no soy tan chaparro. Claro, hay más gente más alta que yo, pero digo, bueno, pues no estoy tan mal. Entonces, hermano, cuando Jesús llega a nuestra vida, llega no solamente a cambiar tu manera de pensar, a cambiar todo tu vida, a desechar todo aquello que te estaba estorbando, hermano, todo aquello que veníamos cargando, que nos venía estorbando en cierta manera, hermano, en nuestra vida. Digo, yo quizás me pude haber quedado con la versión de, mi papá nunca se quiso responsable de mí, yo creo que tengo que quedarme ahí, hacerme, no sé, el pobrecito, amén. Y caminar con la cabeza agachada porque no hubo una persona que me ayudara o que me impulsara a ser alguien en la vida. Pero hermano, es por eso que le digo, le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando Jesús llegó a mi vida, cuando Jesús llegó a mí, me hizo entender, hermano, que Él podía ser mejor padre. Amén. Y que Él me podía ser mejor persona. Y que cada día, si yo me disponía, podía trabajar en mi persona, podía trabajar en mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque, por eso le digo, conforme vamos caminando, hermano, tenemos que ir dejando cosas. Señor, sana mi vida, Señor, sana mi corazón. Y a veces, hermano, cuando se nos presentan diferentes dificultades, decimos, o cuando llega a suceder algo, decimos, si haya estado yo ahí, no hubiera pasado. O si no hubiera ido a tal lugar, no me hubiera equivocado, no hubiera pasado. Pero hermano, si pasó, que le quede, hermano, como una experiencia para que madure. Fíjese, hermano, que cuando David, hermano, peleó con Goliat, que dice la Biblia que David fue al arroyo. Amén. David fue al arroyo. ¿Y por qué fue al arroyo? David fue al arroyo, hermano, porque ahí había las piedras, unas piedras que ya habían sido trabajadas, que ya habían sido pulidas, que ya habían sido pasadas por un proceso. ¿De dónde venían? No sé, pero estaban ahí en el momento adecuado, en el momento indicado, cuando David las iba a necesitar. ¿Quién iba a pensar? Imagínense, hermano, en el mundo de las piedras. Nadie. Amén. Nadie iba a pensar que esas piedras iban a servir y iban a quedar marcadas para una historia grande. Que hasta hoy, hasta la fecha, seguimos hablando y predicando de esas piedras. Nadie se iba a imaginar que esas piedras iban a servir. Amén. Y aún Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Amén. Y véanme, estoy hablando. Amén. Y el Señor, hermano, nos pasa por ese proceso. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, bueno, pues es que he tenido pruebas, he tenido luchas, he tenido batallas, pero pues no veo que Dios me use. Pero es que en el momento indicado vas a ver que Dios te va a dar esa palabra y te va a usar. Amén. O ya te está usando, o ya te usó. Amén. Solo es cuestión, hermano, de creer, hermano. Pero para que Dios nos use, hermano, tenemos que suelta eso que te está estorbando. Amén. Tenemos que soltar, hermano, eso. Y la cita que yo les quería mencionar, hermano, que no, la verdad me equivoqué.
es en segunda de Samuel donde habla de Mefiboset, donde dice, hermano, que cuando David llegó, que le dijo a Siba, Siba, ¿habrá alguien en la casa de Saúl en el cual yo pueda hacer misericordia? Y él dijo, sí, hay un hombre que se llama Mefiboset, que puedes hacer misericordia en la casa de él, que puede hacer misericordia en él. Y cuando David fue y se presentó a él, dice la Biblia, hermano, que Mefiboset se hincó, se postró, y que le dijo, ¿acaso yo, siendo un perro muerto, puede alcanzar misericordia? ¿Acaso yo, siendo un perro muerto, cómo consideraban su vida? Como alguien que olía mal, como alguien que no se sentía digno, como alguien que toda su vida, hermano, porque la vida de Mefiboset dice que cuando la criada salió corriendo, se le cayó. Ni siquiera fue un error de él, fue un error de quien lo llevaba cargando. Se cayó y de ahí en adelante él ya no podía caminar. Quedó lisiado, quedó paralizado de sus pies. Y de ahí para allá yo me imagino que era una persona que pues lo necesitaban estar moviendo para hacer muchas cosas. Era una persona que él sentía, creía que él no tenía esa esperanza. Y mucho menos de estar en la casa de un rey, en el palacio del rey. Entonces, hermano, cuando David llega y dice, te voy a dar todo lo que era de tu padre, del rey Saúl, y no solamente eso, te vas a sentar conmigo a comer en la mesa. Amén. Eso, hermano, nos habla y nos enseña, hermano, de que para Dios, hermano, no hay nada, hermano, no hay nada, hermano, y dice en primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado, todo pecado, cualquiera, todo. O sea, no hay uno que tú puedes decir, no, este no me va a perdonar Dios porque pues es muy malo. Y este pecado que no es tan malo, yo creo que pues este sí me perdona y este no. Amén. Mefiboset, segunda de Samuel 9:1. Sí, Amén. Amén. Bueno, ya les dije la historia. Amén, amén. Ahí lo estudian ustedes en su casa. Todo, hermano, todos los errores, hermano, y lo que nosotros traigamos, hermano, Dios puede perdonarnos todo. Amén. No hay nada, hermano, que el Señor no nos pueda perdonar. No hay nada, hermano, que tú puedas decir, no, yo he hecho. Y a veces siempre se hace esta pregunta, ¿acaso Dios puede perdonar a una persona que mató y que hizo y que deshizo y así? El hombre no puede perdonar. Ya les dije ahorita, somos muy críticos, somos muy malos a veces. Por eso David decía, Señor, por favor, si me has de juzgar, júzgame tú, porque si me dejas en manos de los hombres, somos malos. Amén. Por eso, hermano, tenemos que escuchar, hermano, la voz de Dios, que es la palabra de Dios, hermano, para nuestra vida, que nos dice, tú tienes un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Dice, hermano, que nos ha hecho coherederos del reino de Dios. Amén. Amén. Que dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Y que nos hace, hermano, partícipes del reino, hermano, para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Él nos ha hecho partícipes, hermano, de estar aquí, hermano, y de poder hablar de ese reino tan grande. Amén. Pero antes de eso, hermano, el Señor quiere tratar cada día con nosotros. Amén. Porque si no vamos a estar, hermanos, como el hombre la anécdota que les conté. En vez de sembrar vida, hermano, vamos a estar sembrando rabia. Vamos a ver a quién mordemos para contaminarlo. Y en vez de servir de bendición, pues vamos a estar contaminando no solamente otras vidas, sino el evangelio. ¿Por qué? Porque hay gente necesitada, hermano. La gente necesita un buen consejo. Amén. Y si alguien le dice, oye, ¿sabes de qué? Pues yo creo que me quiero separar porque, pues no sé, un problema, le va a decir usted, sepárate. Tú puedes y tú no.
restauremos, amén. Sembremos, hermano, que podamos tener esa sanidad en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, para nosotros poder ser, hermano, no sembradores de odio ni sembradores de coraje, sino sembradores de la buena palabra, amén. Gloria a Dios. Dice en Colosenses 2:13, amén, vamos a leerlo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, amén, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, amén. Hermanos, el Señor nos ha perdonado, recibamos el perdón, amén. Recibamos esa gracia, hermano, que nos ha sido dada por medio de la cruz, hermano, y sigamos adelante, hermano, sigamos, hermano. Yo sé que a lo mejor usted puede decir que está solo, así, no, pues que somos, no, hermano, tenemos una gran familia donde sea. Amén. Si usted va a Honduras, pues ya ve que la hermana, creo que desde allá es de Honduras, ¿verdad? Amén. Usted allá tiene familia en Honduras. Si usted a donde quiera que usted vaya, hermano, hay hermanos que ni se imagina que existen, pero existen. Amén. Que están ahí. Somos un gran pueblo, hermano. Y por eso le digo, hermano, que nosotros, hermano, no solamente podamos sembrar a otra gente, sino hasta nuestras generaciones, hermano, esta palabra del Dios vivo, hermano. Esta palabra del Dios verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hijos o nuestra familia, hermano, que vive con nosotros, son los que realmente saben cómo somos nosotros. Y podemos estar diciendo, hombre, pero es que ese patrón del trabajo, ese fulanito de tal, y vamos sembrando, hermano, nuestros hijos un odio a una persona que ni siquiera la conoce. Y cuando ellos crecen, hermano, crecen con un odio y con un coraje que ni siquiera les pertenecía. Amén. Y ya les sembramos, hermano, a nuestros hijos, en vez de sembrarles una herencia espiritual de amor y de verdad, les sembramos, hermano, una herencia de odio. Hagamos, hermano, que nuestras generaciones, hermano, puedan conocer a nuestro Dios y a nuestro Dios verdadero, hermano. Amén. A nuestro Dios real, a nuestro Dios, hermano, no al que digan, el Dios de mi mamá le contestaba las oraciones, no. Mi Dios, el Dios de mi madre, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis tíos, es el Dios que está conmigo, amén. Que podamos dejarle nosotros esa gran herencia a nuestros hijos, hermano. Amén. Y dice en Mateo 11:28, si están cargados y cansados, dice Jesús, vengan a mí. ¿Cuándo? En cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cuando tú quieras. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, amén, para hacer una oración, hermano, y pues que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios sea, hermano, que nos esté dando la sabiduría, hermano, para que nos haga entender, hermano, las cosas que realmente nos están estorbando y que nos están haciendo, pues, que nos están haciendo ese peso para nosotros no avanzar, amén. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios restaurador, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el que escudriña nuestros corazones. Tú eres el Dios que nos acompaña, Señor, al amanecer, al anochecer, a cualquier hora, Señor. Tú sabes, Señor, y tú nos ves, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Padre mío. Yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú seas, Señor, obrando en sus vidas, en sus familias, Señor, y por todas nuestras generaciones, Señor, que cada uno de ellos, Señor, te conozcan, Señor, no por lo que nosotros, Señor, te hemos conocido, Padre mío, sino que te conozcan ellos personalmente, Padre.
Que nosotros, Señor, dejemos ese legado espiritual, Padre mío, y que nosotros seamos sanos, Señor, y que podamos llegar a nuestra casa, Señor, y poder platicar con nuestros hijos, Señor, y poder sanar su corazón también, Señor, por medio de tu palabra, Padre mío, y que puedan ser sanos, Señor, de cualquier problema, de cualquier falla, crítica o cualquier cosa, Señor, y que tú seas sobrando, Padre Santo. En esta tarde, Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dejo el lugar a